Vista. Y vamos a platicar con el doctor Alfredo Figueroa, ex consejero del INE. Vaya situación política electoral que se vive en este momento en nuestro país. Alfredo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en la Octava Radio, Octava TV. Muy buenas tardes y por tu conducto saludos al auditorio. Gracias. Hablamos de unas elecciones, doctor Figueroa, en donde se está discutiendo ya por algunas voces la posibilidad de anularlas. ¿Realmente se puede anular las elecciones en general? ¿Se pueden anular algunas elecciones en estados tan polémicos, tan peleados, como es el caso, por ejemplo, de Nuevo León? Bueno, en la legislación mexicana electoral está prevista, desde luego, la posibilidad de que unas elecciones sean anuladas. En el artículo 41 de la Constitución, expresamente se señala que si se violenta la equidad de la contienda a través de la intervención de poderes públicos, a través de comprar propaganda prohibida en radio y televisión, a través de rebasar el tope de gastos de campaña, y si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a 5 puntos, la elección puede ser anulada. Es decir, la anulación de elecciones es una posibilidad prevista en nuestra Constitución y en el sistema electoral como tal del país. Ahora bien, para que una elección pueda ser anulada, es necesario acreditar probar, no solamente señalar, decir, sino acreditar que estos hechos se han sucedido y por lo tanto es necesario, se ha violado la equidad, se ha violado la libertad del elector y por lo tanto es necesario repetir las elecciones. Eso significa anular una elección. Y uno de los elementos importantes es que si quien viola la Constitución no gana una elección, pues evidentemente esta elección no se anula. Esta elección se anula en el caso de quien viola la equidad, busca beneficiarse de eso y termina ganando una elección. En materia electoral se conoce como un principio de nadie puede beneficiarse, se dice, de su propio dolo. Doctor Figueroa, este tema de la intromisión que se ha denunciado por parte de la oposición del gobierno federal, particularmente el presidente de la República, se ha denunciado ya en otras ocasiones, el caso concreto de Vicente Fox Quesada, por ejemplo. ¿Hay una disparidad en los juicios, en la polémica? ¿Es el timing político? ¿Hay similitudes? ¿Cómo lo leemos? Yo lo que advierto es que en el caso de Vicente Fox, justamente lo que hizo fue utilizar todos los medios que tenía desde el poder a su alcance, primero para intentar impedir que un contendiente llegase a la boleta, que fue el caso de Andrés Manuel López Obrador. Y después, desde el poder público, intentar bajo todos los medios a su alcance, una vez que López Obrador estaba en la boleta, entonces por el Partido de la Revolución Democrática y otros, que no pudiese ganar. Para ello, no solamente, utilizó recursos públicos, sino hubo toda una organización de empresarios en el país que pusieron spots de televisión acusando a entonces candidato López Obrador para que no ganara la contienda. Creo que en eso consistió la ruptura tremenda de la equidad y de lo que se puede llamar un fraude a las elecciones en 2006. Lo que ahora ocurre o ha ocurrido, y esto se está investigando y deberá acreditarse, es que el presidente de la República haya utilizado instituciones que constitucionalmente son autónomas e independientes para perseguir adversarios en el caso de Nuevo León. Esto debería acreditarse, si es así, y luego, además, lo que sí ha ocurrido, que eso es un asunto público, es el darle publicidad a estos hechos con el propósito de beneficiar a su partido político. Las autoridades tienen una responsabilidad enorme en términos de analizar estos elementos, estas características, y ver cómo está o puede afectar la equidad de la competencia política. Por otra parte, me parece que no solamente hay que revisar lo que está haciendo el presidente, sino también los gobernadores de los estados, y esto es muy relevante, otras autoridades, grupos empresariales, incluso grupos delincuenciales entrando en la competencia política, queriendo incidir en los procesos electorales. En México, la autoridad tiene el deber de garantizar que las elecciones sean libres, sean auténticas y sean equitativas. Si esto no lo logran las autoridades, porque hay
personas ajenas que entran al proceso electoral, una elección puede efectivamente repetirse, pero es una circunstancia excepcional, no es una circunstancia, digamos, común y corriente. Claro. Doctor Figueroa, ¿qué esperamos de estas elecciones? ¿Qué esperamos de esta jornada electoral? ¿Cómo esperamos amanecer un día después? Mire, yo lo que desearía es que, lo que espero es que tengamos primero elecciones bien organizadas, elecciones que nos permitan a todos ir a ejercer con la mayor libertad posible nuestro voto, que la autoridad electoral sea capaz de atajar sobre todo el uso del dinero público y de los recursos ilegales, digamos, la intención de los gobiernos de incidir en la elección, que sea capaz de detener, de contener, de limitar esta participación para que no lleguemos a la consecuencia de la anulación. Y sobre todo eso va a ocurrir si las mexicanas y los mexicanos hacemos caso a nuestra propia conciencia, revisamos, obtenemos toda la información y votamos en libertad. Este es el elemento fundamental para derrotar cualquier fórmula que se esté creando, digamos, alrededor de las elecciones. Así que yo esperaría seguramente circunstancias diferentes el día posterior a la elección. Hay zonas del país, hay lugares del país donde la contienda está siendo claramente iniciativa. Hay zonas del país incluso donde hay candidatos que están imputados como vinculados con el crimen organizado. Es el caso de San Luis Potosí, por ejemplo. Entonces, lo que se esperaría es una diversidad de circunstancias. Hay muchas elecciones, pero confío en que las mexicanas y los mexicanos van a acudir a las urnas, y si lo hacen de una manera muy amplia y votan de manera muy amplia, creo que lo que habrá de prevalecer es su ejercicio de libertad y su posibilidad de determinar quién quieren que los gobierne. Creo que lo que queda muy claro es que más allá de la polarización, más allá de lo que dicen los anti-López Obradoristas, los pro-López Obradoristas, lo que tenemos enfrente es la necesidad de construir instituciones más sólidas, con mejores reglas, para poder, y que todo el mundo respete, con el propósito de poder hacer cada día elecciones que sean más justas, elecciones que permitan a la gente decidir quién quiere que los gobierne. Y hay muchas cosas por hacer en esta dirección, más allá de los dimes y diretes, de las acusaciones, de los salarios, etcétera. Lo más importante es democratizar el país, y para eso necesitamos democratizar los partidos políticos, que siguen siendo entidades que tienen prácticamente secuestrada la boleta, en donde muy poquita gente define quiénes son las personas que aparecen en ellas. La gente tiene que decidir, en general, quién llega a la boleta y luego tener la posibilidad de votar por ella. Claro. Doctor Figueroa, un placer platicar con usted como siempre aquí en La Octava. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos. La Octava Noticias con Jesús.